La ira es una emoción humana natural, pero cuando no se controla, puede provocar graves consecuencias, tanto en nosotros mismos como en quienes nos rodean. Las Escrituras tienen mucho que enseñarnos sobre este tema y sobre cómo vencerla con la ayuda de Dios. En este video compartiré con ustedes 5 pasajes bíblicos especialmente poderosos que nos ayudarán a dominar la ira. No solo los leeremos, sino que también los analizaremos y reflexionaremos sobre cómo aplicarlos en nuestra vida diaria. Así que, sin más demora, iniciemos juntos este recorrido espiritual para descubrir cómo alcanzar la paz y la serenidad en medio de la tormenta, guiados siempre por la palabra de Dios. Antes de comenzar, quiero darles las gracias por acompañarnos y por el apoyo constante que brindan al canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido sobre cómo aplicar la palabra en tu día a día. Empecemos con el primer pasaje, Proverbios capítulo 16, versículo 32, donde leemos: «Más vale ser paciente que poderoso, más vale dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad». Este versículo nos recuerda que controlar la ira tiene un valor mucho mayor que la fuerza física o los grandes logros. En una sociedad que admira el poder y el éxito, la Biblia nos enseña que la verdadera fortaleza se encuentra en la paciencia y el dominio propio. Imagina la escena: conquistar una ciudad en tiempos antiguos era una proeza monumental, símbolo de poder, respeto e influencia. Sin embargo, Dios nos muestra que vencer nuestras propias emociones, especialmente la ira, es una conquista aún más grande. Piensa en esos momentos en que alguien te provoca y sientes que la sangre empieza a hervir. Es natural experimentar esa emoción, pero el verdadero reto está en lo que haces después. ¿Respondes con enojo o eliges respirar y actuar con calma? Este pasaje nos invita a detenernos, reflexionar y elegir la paciencia antes de reaccionar. La paciencia es una virtud transformadora. Es como cuando en medio de una discusión decides dar un paso atrás, respirar profundo y responder con serenidad. Ese simple acto puede cambiar por completo el rumbo de una conversación y mostrar una fuerza interior que no pasa desapercibida. Dominar la ira no significa reprimir lo que sentimos, ni permitir que otros nos pasen por encima, sino aprender a responder con sabiduría y templanza. Dios entiende que enfrentamos situaciones difíciles y momentos de provocación, pero su palabra nos ofrece un camino para superar esos instantes con gracia y equilibrio. Este versículo nos enseña que la paciencia y el autocontrol son señales de verdadera fortaleza, y al practicarlas, nos acercamos más al carácter de Cristo. Ahora reflexiona: ¿cómo puedes aplicar este mensaje en tu vida diaria? Piensa en momentos concretos donde la paciencia podría cambiar el resultado de una situación, en tu casa, en el trabajo o incluso en medio del tráfico. Cada instante puede ser una oportunidad para mostrar la fortaleza que proviene de Dios y reflejar su paz y amor en el mundo. Así que la próxima vez que sientas que la ira comienza a dominarte, recuerda Proverbios capítulo 16, versículo 32. Permite que la paciencia sea tu guía y confía en que Dios te dará el control y la serenidad necesarios para enfrentar cualquier desafío. Sigamos ahora con el siguiente pasaje, Proverbios capítulo 14, versículo 29, que dice: «El que tarda en airarse demuestra gran entendimiento, pero el que es impaciente engrandece la necedad». Este versículo es fascinante porque establece una conexión directa entre la paciencia y la sabiduría. La Biblia nos enseña que quien se toma su tiempo antes de enojarse demuestra comprensión y madurez. Es fácil reaccionar con impulso cuando algo nos irrita, pero la verdadera sabiduría se revela cuando elegimos mantener la calma y no dejarnos arrastrar por la ira. Imagina una escena común. Estás haciendo una larga fila y de pronto alguien se cuela delante de ti. Es normal sentir enojo o el impulso de reclamar de inmediato. Pero el libro de Proverbios nos enseña que es más sabio mantener la calma y observar la situación antes de reaccionar. Esa actitud paciente no solo evita conflictos innecesarios, sino que también demuestra una profunda comprensión sobre cómo controlar nuestras emociones de forma saludable.
El mismo pasaje nos advierte que la impaciencia conduce a la necedad. Cuando actuamos sin pensar, decimos cosas que no sentimos realmente o tomamos decisiones apresuradas que más tarde lamentamos. Todos hemos vivido momentos así, en los que al mirar atrás, comprendemos que una respuesta tranquila habría traído mejores resultados. La enseñanza bíblica es clara: controlar la ira y cultivar la paciencia nos vuelve más sabios y nos libra de comportamientos insensatos. Dios nos ha dado la capacidad de reflexionar y de usar nuestro entendimiento para manejar con serenidad las situaciones difíciles. Esta habilidad es especialmente valiosa en nuestras relaciones con los demás. ¿Cuántas veces una palabra dicha en un momento de enojo ha causado malentendidos o incluso rompimientos? La paciencia y el dominio propio pueden prevenir mucho sufrimiento y generar paz. Pensemos entonces cómo aplicar este versículo en nuestra vida diaria. Cada jornada trae pequeños retos que ponen a prueba nuestra calma: un compañero de trabajo que parece provocar constantemente o un familiar que sabe cómo irritarnos. En esos momentos, recordemos Proverbios capítulo 14, versículo 29, y permitamos que la sabiduría divina nos guíe para responder con serenidad y comprensión. En resumen, cuando enfrentes una situación que despierte tu ira, recuerda que la paciencia es señal de entendimiento profundo. Deja que este mensaje te inspire a detenerte, respirar y actuar con sabiduría. Al hacerlo, no solo estarás dominando tus emociones, sino también reflejando la sabiduría y el equilibrio que provienen de Dios. Esforcémonos juntos en ser ejemplos de paciencia en un mundo que premia las reacciones impulsivas. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, leemos: la respuesta suave calma la ira, pero la palabra dura enciende el enojo. Este pasaje nos revela el inmenso poder que tienen nuestras palabras. Nos enseña que una respuesta amable puede apagar la furia, mientras que una contestación áspera solo la aumenta. Es sorprendente cómo algo tan sencillo como la forma de responder puede cambiar por completo el rumbo de una conversación. Imagina estar en medio de una discusión intensa cuando alguien te dice algo que te hiere o te enfurece. La reacción natural sería responder con la misma dureza, pero eso solo alimentaría el conflicto. Proverbios nos recuerda que, si respondemos con calma, podemos desactivar la tensión y restaurar la paz. No se trata de ser débiles ni de permitir abusos, sino de ser sabios al usar nuestras palabras para promover la armonía. Piensa en esto como una forma de apagar un fuego cuando alguien está alterado, sus emociones arden, y una palabra hiriente puede ser como echarle gasolina a las llamas. En cambio, una respuesta suave actúa como agua que apaga ese fuego, trayendo alivio y serenidad. Este enfoque no solo evita conflictos, sino que también refleja madurez emocional y control interior. Todos hemos pasado por discusiones que podrían haberse evitado si una de las partes hubiera elegido responder con calma. Este versículo nos reta a ser esa persona que opta por la respuesta suave, incluso cuando es difícil. Es un acto de humildad y de sabiduría que refleja el carácter de Cristo en nosotros. Ahora reflexiona: ¿cómo puedes aplicar este principio en tu vida? Quizás haya alguien con quien siempre hay fricción, un amigo, un colega o incluso un familiar. Cada interacción es una oportunidad para practicar la calma, usar palabras que edifiquen y demostrar el dominio interior que proviene de Dios. En esos momentos de tensión, procura traer a tu mente el capítulo 15, versículo 1 del libro de Proverbios. Elige dar una respuesta suave y observa cómo cambia por completo la atmósfera de la situación. Es fundamental recordar que esto no siempre resulta sencillo, requiere práctica, disciplina y sobre todo, la ayuda de Dios para conservar la calma cuando la ira intenta dominarnos. Pero cada vez que lo logramos, estamos desarrollando una habilidad invaluable que nos servirá en innumerables circunstancias y que nos acercará más al carácter de Cristo. Así que, la próxima vez que te encuentres frente a una situación difícil, recuerda la sabiduría contenida en Proverbios: una respuesta blanda apacigua la ira y promueve la paz. Esta enseñanza es una herramienta poderosa
que Dios ha puesto en nuestras manos para resolver conflictos y fortalecer nuestras relaciones. Sigamos esforzándonos por aplicar esta sabiduría divina en nuestra vida cotidiana, confiando en que Él nos dará la serenidad y el amor necesarios para responder con compasión. Continuemos con el siguiente pasaje. En Efesios capítulo 4, versículo 31, leemos: abandonen toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos y toda forma de malicia. Este versículo es una exhortación clara y directa a desprendernos de todas las emociones y actitudes negativas que pueden apoderarse de nosotros. El apóstol Pablo nos invita a dejar atrás la amargura, el resentimiento, los gritos, las palabras hirientes y cualquier rastro de malicia. Es un recordatorio poderoso de que esas emociones no solo nos dañan internamente, sino que también hieren a quienes nos rodean. Imagina que llevas una mochila cargada de piedras pesadas y que cada piedra representa la ira, el rencor o la amargura. Si la llevas contigo todo el tiempo, inevitablemente te sentirás agotado, irritado y sin energía. Pero cuando decides dejar esa carga, experimentas una sensación inmediata de alivio, una ligereza que te permite avanzar con libertad y gozo. Dios nos llama a soltar esas piedras porque sabe que no nos hacen bien. La amargura y la ira consumen nuestro espíritu, afectan nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras relaciones, impidiendo que vivamos la paz y el amor que Él desea para nosotros. Al liberar estas emociones, abrimos espacio en nuestro interior para la bondad, la compasión y el perdón. Pablo no solo nos aconseja qué debemos eliminar de nuestras vidas, sino que también nos muestra el camino hacia la sanación. En el versículo siguiente, Efesios capítulo 4, versículo 32, nos dice: sean amables y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este contraste nos enseña que no basta con eliminar lo negativo, debemos reemplazarlo con acciones guiadas por el amor y la misericordia. Pensemos en cómo aplicar esto en lo cotidiano. Cuando alguien nos hiere, nuestra primera reacción suele ser aferrarnos al enojo o al resentimiento. Pero si recordamos la enseñanza de Pablo y decidimos perdonar, estamos eligiendo un camino de paz. Quizás un compañero de trabajo te ha tratado injustamente, o un amigo te ha decepcionado. En lugar de alimentar el rencor, intenta soltarlo y actuar con bondad. Esto no significa ignorar lo que sentimos o permitir abusos, sino manejar nuestras emociones con sabiduría y fe, buscando siempre una respuesta que refleje el amor de Dios. Él nos da la fortaleza y la guía para hacerlo, y cuando lo logramos, estamos siguiendo su ejemplo y caminando bajo su luz. Así que cuando sientas que la amargura o la ira intentan dominarte, recuerda Efesios capítulo 4, versículo 31. Pídele a Dios que te ayude a liberar esas emociones y a llenarte de su paz y su amor. Al hacerlo, no solo mejorarás tu bienestar interior, sino que también fortalecerás tus relaciones y te convertirás en un reflejo vivo de la gracia divina. Sigamos adelante comprometidos a dejar atrás todo lo que oscurece el corazón y a abrazar la bondad, el perdón y la paz que solo Dios puede ofrecernos. Continuemos con otro pasaje. En Proverbios capítulo 29, versículo 11, encontramos una enseñanza profunda. El necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe dominarlo. Este versículo es claro y directo, mostrándonos el valor del autocontrol. La Escritura nos enseña que una persona insensata se deja llevar por su ira, mientras que el sabio la contiene y la canaliza con prudencia. La diferencia entre la necedad y la sabiduría, según este pasaje, radica en cómo manejamos nuestras emociones, especialmente la ira. Imagina una situación en la que alguien te provoca deliberadamente. La reacción más natural e impulsiva sería explotar, gritar o incluso actuar de forma agresiva, pero esa respuesta solo empeora las cosas y refleja falta de control y de madurez emocional. En cambio, una persona sabia, ante la misma provocación, elige mantener la calma, respirar profundamente y reflexionar antes de responder. Esta capacidad de serenarse y no dejar que la ira tome el control
es una muestra de auténtica fortaleza interior. Dominar la ira no significa ignorar lo que sentimos o fingir que no nos afecta. Significa reconocer esos sentimientos, pero buscar maneras sanas y conscientes de manejarlos. Puede implicar hacer una breve oración, tomarse un momento para contar hasta 10 o conversar con alguien de confianza para desahogarse. Lo esencial es no permitir que la ira dicte nuestras acciones, ni que nos arrastre a hacer o decir cosas que después lamentaremos. En la vida cotidiana, tenemos múltiples oportunidades para poner en práctica este principio. Por ejemplo, cuando alguien se nos cruza imprudentemente en el tráfico o durante una discusión familiar en la que las emociones se intensifican. En esos momentos, recordar Proverbios capítulo 29, versículo 11, puede ayudarnos a optar por el camino de la sabiduría. Este recordatorio nos enseña que mantener la calma y controlar la ira no solo nos hace más sensatos, sino que también nos permite vivir en armonía con los demás. Además, el dominio de la ira aporta beneficios que van más allá de nuestras relaciones personales. Nos ayuda a conservar una mente serena y un corazón tranquilo, lo cual es esencial para nuestra salud mental y emocional. La ira descontrolada puede derivar en estrés, ansiedad y otros males, mientras que aprender a gestionarla con sabiduría nos da paz interior y bienestar. Por eso, la próxima vez que sientas que la ira intenta apoderarse de ti, recuerda las palabras de Proverbios capítulo 29, versículo 11. Esfuérzate por reprimir ese impulso y buscar una respuesta más calmada, reflexiva y guiada por Dios. Este proceso es un aprendizaje constante, pero con la ayuda divina podemos fortalecer nuestro espíritu y actuar con sabiduría en cada situación. Al hacerlo, no solo transformamos nuestra vida, sino que también damos ejemplo de autocontrol y madurez a quienes nos observan. Sigamos avanzando con determinación, buscando siempre la paz y la sabiduría en nuestras respuestas, confiando en que Dios nos brindará la fuerza necesaria para dominar nuestras emociones y vivir conforme a su voluntad. Cada paso en este camino nos acerca más a ser las personas que Él desea, llenas de paciencia, equilibrio y serenidad.